Y a 24 horas de que se cumpla ese aniversario, esta mañana, poquito antes de las 8 de la mañana, ha llegado a Ucrania el presidente del gobierno. Sí, estáis viendo las imágenes cuando bajaba de ese tren que le ha trasladado desde la frontera con Polonia. Son unas 10 horas de viaje a lo largo de toda la noche y llegaba donde ha recibido por responsables ucranianos, también por el embajador español en Ucrania. Y desde allí se ha desplazado a dos localidades marcadas por el dolor. Sí, primero ha visitado Bucha, escenario de una de las peores atrocidades de la guerra. Cuando se retiraron los soldados rusos, a finales de marzo se descubrieron en las calles los soldados de vecinos, civiles, maniatados. En ocasiones, subrayamos, con las manos atadas a la espalda, precisamente con esa cinta blanca que ellos habían usado para indicar que no estaban armados. Además de eso, el presidente del gobierno se ha desplazado, después de visitar Bucha, a la localidad de Irpin, donde se encuentra. Son las imágenes que estamos viendo ahora en directo de esta otra localidad, que por desgracia tenía un escenario tristemente muy parecido al que nos estaba contando Silvia, cuando al cabo de unos meses las tropas ucranianas la liberaron de la ocupación rusa. De aquí, de estas dos ciudades, después el presidente Sánchez está previsto que se desplace a Kiev, donde va a mantener un encuentro con el presidente Zelensky. Acabamos de ver cómo en uno de los edificios precisamente de la localidad de Irpin todavía se puede ver el rastro de la guerra. Edificios destruidos por los bombardeos, con las señales de la artillería. Sánchez ha participado en ofrendas florales para las víctimas y también las autoridades han recordado la sangría de refugiados que está viviendo Ucrania, miles de personas que han tenido que abandonar ese país. Algunas de ellas van regresando un año después ante el riesgo de que se enquiste el conflicto, pero con la conciencia, algunos de ellos, de que quieren volver a regresar a su país. Hay que recordar que es la segunda vez que el presidente del gobierno visita Kiev, en una presencia que en esta ocasión, a 24 horas del primer aniversario, Sánchez ha querido que dejara muy clara la voluntad, el apoyo, la solidaridad del pueblo español con Ucrania. Dice hasta que, decía el tuit con el que se ha anunciado la visita de Sánchez a la zona, hasta que acabe la guerra en Europa. Los encuentros del presidente Sánchez y Zelensky han sido en Kiev, pero también recordemos, por ejemplo, la presencia de Zelensky en el Congreso, en su intervención, y también cuando participó en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid. Creo que podemos irnos en directo a Ucrania. Sí, con nuestra compañera Raquel González, que es precisamente quien está siguiendo en directo. Ahí la tenemos, la visita del presidente del gobierno a ese país en guerra, a punto de cumplir un año de conflicto. Raquel, cuéntanos, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Efectivamente, el presidente del Gobierno ha llegado esta mañana a primera hora a Kiev, ha hecho el trayecto desde la frontera de Polonia hasta Ucrania en tren. A las 8:29 de la mañana se hacía oficial esta visita a Ucrania y que tiene varias paradas previstas. Ha estado ya en Bucha, una de las ciudades que fue ocupada por los rusos y donde se perpetró una masacre. El presidente del Gobierno ha estado acompañado allí en Bucha en todo momento por el alcalde de Bucha, que le ha ido explicando lo que fue sucediendo en esos tremendos y terribles días de finales de febrero y durante el mes de marzo, hasta que finalmente pudieron recuperar esa localidad. Y ahora, en estos momentos, se encuentra en Irpin. Es otra ciudad simbólica de las afueras de Kiev, que pertenece al Óblast de Kiev y que fue declarada por el presidente Zelensky. Vamos andando con el presidente del gobierno, por eso voy ahí atropellada hablando, que fue nombrada por el presidente Zelensky ciudad heroica, porque si recuerdan, los propios ucranianos volaron el puente de Irpin y eso impidió que las tropas rusas que ya estaban cercando la capital de Ucrania finalmente pudieran acceder, y bueno, fue uno de los motivos por los que los rusos no pudieron nunca entrar en Kiev hasta el momento. En estos momentos al presidente del gobierno le acompaña el alcalde de Irpin, que le ha estado explicando algunas de las cosas que sucedieron aquí. Está recorriendo una zona residencial que ha sido atacada, donde se ve claramente, hay evidencias claras de los ataques de los misiles rusos. Le contaba que aquí vivían 100.000 personas, que muchos se fueron, pero que en estos momentos hay cerca de 85.000 ucranianos que están residiendo aquí. Nos decía, o le explicaba al presidente, que muchos sienten que el futuro
su futuro está en su tierra y que muchos han ido volviendo gracias al apoyo del gobierno de Zelensky, pero también gracias, y se lo agradecía especialmente al presidente del gobierno español, a la ayuda de los socios, de los aliados. En estos momentos estáis recibiendo ahí la imagen en directo de nuestra compañera Jara López, que no hace más que perseguir al presidente por su visita. Está viendo un edificio residencial que fue atacado por los rusos. En la agenda del presidente del gobierno hoy, después de esta visita, está un encuentro con el presidente Zelensky. Se van a ver cara a cara en el Palacio Residencial y después está previsto también al final de la mañana que haga un discurso en el Parlamento ucraniano, en la Rada. Raquel, estamos viendo que al presidente del gobierno le acompañan primero en Bucha y después en Irpin autoridades ucranianas, y que cuando llega a la localidad son las propias autoridades locales las que le acompañan en ese recorrido y les van indicando las heridas que ha dejado la guerra en ambas ciudades, ¿no? Sí, eso es muy significativo. Ha sido todo lo que ha estado escuchando en Bucha, especialmente, donde, como decimos, los rusos perpetraron una masacre. Ha estado visitando la iglesia de San Andrews, donde dentro había una exposición fotográfica de algunas de esas imágenes que muchos tenemos grabados en la memoria, que se pudieron fotografiar después de que los ucranianos consiguieran que los rusos se replegaran y vieran lo que había en ese tiempo. Hay que recordar que Rusia tomó Bucha a unos pocos días del comienzo de la guerra, en torno al 27 de febrero, y estuvieron allí hasta el 31 de marzo, que recuperaron la localidad, y en ese tiempo fue después cuando se supo lo que había ocurrido en aquella ciudad, lo que se conoce como la masacre de Bucha. Decenas, cientos de cadáveres se encontraron. Le han estado explicando, por ejemplo, alguna de las cosas que le decían es que según los ucranianos, estaba prácticamente todo premeditado y que había listas con nombres y apellidos de personas que tenían que ser, las tenían que matar, o sea que no fue algo improvisado, según las autoridades ucranianas. Y hemos escuchado al presidente decirle al alcalde que las imágenes que estaban viendo, las fotografías, eran tremendas, eran muy duras, y que el objetivo era que quienes habían cometido esos crímenes de guerra no podían quedar impunes. Son las palabras que ha dicho el presidente del gobierno, que recordaba también al alcalde de Bucha que la Fiscalía, el Ministerio del Interior español, ha estado colaborando criminalística para esclarecer y para determinar si efectivamente en estas localidades se han cometido crímenes de guerra. Es parte de la visita del presidente del gobierno hoy, una visita que, como decíamos, ha comenzado a primera hora de la mañana. El viaje lo ha hecho en tren a lo largo de la noche, en el tren nocturno que une la frontera polaca con Kiev, con la capital de Ucrania. Es prácticamente la manera de viajar que han encontrado más segura todos los mandatarios europeos. Hace un par de días veíamos al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden, hacer ese mismo recorrido que hoy ha hecho Pedro Sánchez. Nos aclaran desde Moncloa que había una invitación pendiente por parte de Zelensky al presidente del gobierno, que ahora se está cumpliendo, por lo tanto que quería el presidente Zelensky que en estas fechas estuviera Pedro Sánchez en Kiev. Y yo le quería preguntar a Raquel, como le hemos preguntado a todos los compañeros de Radio Televisión Española, que estos días están ahí contándonos cómo ha sido este año, y que ella, que ha estado anteriormente en Ucrania, ¿qué país has encontrado ahora, Raquel? Bueno, nosotros llegamos ayer y no hemos tenido mucho tiempo de poder entablar conversaciones con la gente de aquí. Sí que hemos hablado con nuestro fixer, con la persona que nos ayuda, y con el conductor. Y bueno, yo cuando estuve en Ucrania estaba muy reciente el inicio de la guerra. Era un país absolutamente conmocionado y en shock por lo que estaba ocurriendo, y había pocas fórmulas de sentir algo de esperanza, o era, ya digo, un país bastante noqueado. Lo que encuentro ahora es un país un poco más esperanzado, de gente que siente la ayuda de los aliados, de los socios. Es algo que nos agradece mucho, ¿no? Que países como España y bueno, toda la Unión Europea, la OTAN, esté apoyando en este momento a Ucrania, y reconocen que gracias a esa ayuda Ucrania sigue en pie, ¿no? La sensación, bueno, desde luego el país. Yo no había estado en Kiev, no había estado en la capital, había estado en Leópolis y en Odessa, más al sur.
Los rastros de la guerra en Kiev son potentes, son poderosos. Muchas zonas residenciales se ve perfectamente que han sido atacadas. Pero lo cierto es que la vida sigue. Ahí las tiendas están abiertas, la gente está en la calle, van a trabajar y se siente vida en una ciudad que hace un año, pues, con el comienzo de la guerra, cuando vimos, recuerdo aquellas imágenes, ¿no?, de esa columna de tanques cercando Kiev, cuando parecía inminente que fueran a tomar la capital. Bueno, pues eso ha quedado ya un poco lejos, ¿no? No es la sensación que se vive aquí en Kiev. Raquel, para que nos hagamos cuenta, para que nos hagamos una idea de cómo de cerca estáis de Kiev, habría que decir que si trazamos una línea, que es precisamente la línea ferroviaria que están siguiendo los líderes, entre ellos el presidente del gobierno, para llegar desde Polonia a Kiev, sería una línea en diagonal desde el oeste hasta el centro del país. La primera parada sería Bucha, la segunda sería Irpin. Los dos pertenecen al Oblast de Kiev, están muy cerquita de la capital y estamos hablando de las atrocidades que cometieron las tropas rusas en las dos ciudades. Realmente la línea de frente hace un año llegó extraordinariamente cerca de la capital, ¿no? Sí, eso es. Ucrania siempre, durante la guerra, ha sido un país dividido en dos, ¿no?, casi por un eje vertical que mantenía al oeste un poco más tranquilo y toda la zona del este, por supuesto el sur, el Donbass, pero también más al norte, más al noreste, ha sido una zona muy atacada. En estos momentos el presidente del gobierno, un inciso, está abandonando Irpin, está terminando su visita aquí. La siguiente parada será el Palacio Presidencial para mantener un encuentro cara a cara con el presidente ucraniano, con Zelensky, y después, como os decía, dará un discurso en el Parlamento. Y efectivamente, hablábamos, Ucrania, una ciudad dividida en dos prácticamente, aunque bueno, algunos ataques sí que llegaron más al oeste, cerca de Leópolis, pero ha sido poco, ¿no? Y sí sorprende, ¿no?, la rapidez con la que hace un año llegaron los combates más duros acercando la capital, que no era lo esperado en el comienzo de la guerra, ¿no? Todo el mundo ponía el foco en la zona del este, en el Donbass. Bueno, también los ucranianos se hicieron fuertes, pelearon o jugaron sus cartas con inteligencia militarmente. Por ejemplo, uno de los símbolos ocurrió aquí en Irpin, si recordáis, que volaron ese puente y eso hizo que no fuera posible llegar y tomar ciudades como Irpin, y consiguieron finalmente, bueno, que replegaran y que abandonaran Kiev. Pero sí, efectivamente, Kiev fue objeto de todo el Oblast de Kiev de duros combates y se ve, pues, paseas por las calles y se ve perfectamente reflejado, ¿no? Raquel, muchísimas gracias por habernos narrado esta visita del presidente del gobierno a esta segunda ciudad. Raquel González es la corresponsal que está precisamente siguiendo el minuto a minuto de la visita del presidente del gobierno, primero en Bucha, después en Irpin, ahora en Kiev. Un abrazo muy fuerte, Raquel. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Y estaba narrando además de pie, mientras seguía el presidente caminando lo que estaba viviendo. Pasando, y íbamos viendo que observaba lo que queda, ¿no?, en Irpin, y ese intento de ir recuperando algo que es prácticamente imposible ahora en Ucrania, como nos decía, que es la normalidad. Recordemos las siguientes citas: encuentro con el presidente Zelensky y también un discurso del presidente ante la Rada, el Parlamento ucraniano.